Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor les bendiga abundantemente en todas las áreas de su vida. Bien, vamos a empezar la prédica de hoy día, el sermón titulado El encarcelamiento de Pablo, perspectivas y ruego de perseverancia. Vamos a ver la primera parte. Bien, nosotros ya hicimos una introducción sobre la carta a los Filipenses. El video está en YouTube con el nombre de Saludos, alabanzas y oración de un anciano. Esa es la introducción de Filipenses 1. En la descripción del video yo voy a dejar el link. Hoy continuamos con el capítulo 1 de Filipenses y en el versículo 12 dice lo siguiente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bien. Luego de que Pablo hablara acerca de cómo él pide en oración o intercede por los filipenses, repasa sus bendiciones, es decir, los beneficios resultantes de su encarcelamiento. Este es el mal por bien o fortuna del infortunio, ya que para Dios no es imposible traer resultados buenos para su reino en una situación que aparentemente es inevitable que traiga malas consecuencias, pero el Señor tiene poder para cambiar esas consecuencias y en vez de traer malas consecuencias, en el caso del apóstol Pablo, trajo buenas consecuencias su encarcelamiento para el reino. El apóstol querría que los filipenses supiesen que las cosas que había vivido él, es decir, su juicio y encarcelamiento, habían beneficiado el progreso del Evangelio y no habían sido de estorbo, como se podría haber esperado en una situación como esta, tan humanamente hablando desfavorable, ¿no? William MacDonald dice lo siguiente. Esta es otra maravillosa ilustración de cómo Dios predomina sobre los malvados planes de demonios y hombres y saca triunfos de aparentes tragedias y hermosura de las cenizas. El hombre tiene sus maldades, pero Dios tiene sus caminos. Fin de la cita, hermosa cita. Si nosotros luchamos por andar en los caminos del Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien, aunque aparentemente esto sea imposible, va lo mismo a resultarnos todas las experiencias que tengamos para nuestro beneficio, porque la mano del Señor estará extendida a nuestro favor si le amamos de verdad, ¿no? Y si ese amor se manifiesta obviamente en obediencia. Filipenses 1:13 dice así, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Primero de todo, se había hecho evidente para todas las personas que las cadenas de Pablo eran resultado de su testimonio de Cristo y no como un criminal o un malhechor. Muchos cristianos hoy en día van a la cárcel, cristianos entre comillas, o apodados cristianos, por quebrantar la ley, por malversar bienes, por evadir impuestos, por cometer abusos, etcétera, etcétera, y ellos dicen que están siendo perseguidos por su fe. Eso es mentira, y eso suelen decir varias personas que, apodándose cristianos, porque no son cristianos en serio, viven haciendo estas cosas, quebrantando la ley, y después, cuando la justicia los agarra, dicen que lo que sucede es que están siendo perseguidos por su fe. En el caso de Pablo esto no era así, la verdadera razón de sus cadenas había llegado a ser bien conocida por toda la guardia del pretorio y por las demás personas. Se sabía muy bien la causa por la cual Pablo estaba dentro de esa cárcel. El pretorio puede significar, primero, toda la guardia pretoriana, es decir, los soldados romanos que guardaban el palacio donde vivía el emperador, o también puede significar, cuando se habla del pretorio mismo. El pretorio era el palacio
y esto incluiría a todos los moradores, es decir, a los representantes del poder imperial de Roma. T.W. Durit dice lo siguiente: la misma cadena que la disciplina de Roma ponía alrededor del brazo del preso le aseguraba a su lado un oyente que contaría la historia de un paciente padeciendo por Cristo, entre aquellos que al día siguiente podrían estar sirviendo delante del mismo Nerón. En otras palabras, Pablo aprovechó esta experiencia lamentable para evangelizar a los soldados que lo cuidaban y después hablaban esto a las demás personas del palacio, incluyendo al mismo Nerón. Eso es muy posible. Ahora yo le pregunto a usted, cada uno hágase la pregunta a sí mismo: ¿aprovechamos las oportunidades que se nos presentan para evangelizar a otros? ¿Las aprovechamos o no las aprovechamos? Pablo podría haber dicho: suficiente con lo que estoy pasando, estoy dentro de una cárcel y me trajeron a la cárcel por predicar a Cristo, así que yo en la cárcel no evangelizo, trato de ver cómo arreglo mis situaciones legales con el imperio para salir lo antes que pueda. Eso podría haber dicho Pablo, pero Pablo no hizo eso, sino que con amor predicaba a las personas dentro de la cárcel, a los soldados más que nada. Ahora, nosotros pedimos en oración estas oportunidades de predicar el Evangelio, le pedimos a Dios en oración esto, oportunidad para evangelizar, generamos las oportunidades de forma proactiva. ¿Tratamos de ver cómo generamos estas oportunidades para poder evangelizar a las demás personas o no? Tenemos que pensarlo, Recordemos que nosotros estamos aquí para ser testimonios vivientes de Cristo, vivir la fe, pero también anunciar la fe. Vivir el Evangelio y anunciar el Evangelio. Filipenses 1:14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Un segundo resultado favorable de su encarcelamiento del apóstol Pablo era que los otros cristianos se sentían inspirados por Pablo y por ellos alentados a ser más intrépidos en sus testimonios con el Señor Jesús. Eso debería pasar con nosotros también. William MacDonald dice: la persecución tiene a menudo el efecto de transformar a los creyentes callados y tímidos en valientes testigos. Se lo leo de nuevo. La persecución tiene a menudo el efecto de transformar a los creyentes callados y tímidos en valientes testigos. Obviamente que está refiriéndose a verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes, por lo general, cuando escuchan de persecución, son más activos, tenaces e intrépidos, y trabajadores y esforzados en anunciar el Evangelio a otras personas. Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ya para aquel tiempo las intenciones de predicar a Cristo podían ser oscuras y egoístas. El motivo en algunos corazones era envidia, celos, rivalidad, contienda hacia Pablo. Otros tenían intenciones sinceras y piadosas, predicaban a Cristo de buena voluntad en un honesto esfuerzo por amor a su Señor. En el día de hoy vemos que muchos de los predicadores predican en el nombre de Cristo o usan textos de la Biblia tergiversados para obtener popularidad, poder, dinero, y usan a las personas como mercadería, prometiendo cosas que nunca se cumplen. Entonces las intenciones pueden ser intenciones correctas, que nacen del amor desinteresado a Cristo, o intenciones oscuras y maliciosas.
por dos razones nosotros podemos estar predicando el Evangelio y hay que examinar eso en nuestro corazón. En Filipenses 1:16 dicen así: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, los predicadores que envidiaban a Pablo pensaban que con ello amargaban más el encarcelamiento de Pablo. El mensaje de ellos era bueno, pero el modo de ellos era incorrecto. Nosotros podemos amargar al Espíritu Santo predicando correctamente la sana doctrina, pero carente de amor. Si nosotros carecemos de amor al ministrar, entonces nosotros estamos haciendo las cosas mal. William MacDonald dice: es triste pensar en un servicio cristiano llevado a cabo por la energía de la carne, movido por codicia, disputas, orgullo y envidia. Esto enseña la necesidad de vigilar nuestros motivos cuando sirvamos al Señor. No debemos hacerlo por propia exhibición, por el avance de ninguna secta religiosa, ni para derrotar a otros cristianos. Fin de la cita. Aquí tenemos un clarísimo ejemplo de la supremacía del amor, combinado con conocimiento y discernimiento. Yo le pregunto, ¿cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted cree realmente que la Biblia, usted cree realmente que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, entonces, mire lo que dice en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Escuche, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Escuche, de nada me sirve. ¿Quiere usted reflejar a Dios en esta tierra? Entonces usted viva en el amor de Cristo. Viva en el amor de Cristo. Repita conmigo ahí donde está. Si yo no vivo en el amor de Cristo, no soy nada. Hágalo, no tenga vergüenza. Si yo no vivo en el amor de Cristo, no soy nada. Debemos vivir, experimentar y ofrecer ese amor a los demás. Filipenses 1:17 dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. Es decir, que otros predicaban por amor. Otros predicaban el Evangelio por un puro y sincero amor, sabiendo que Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio y por esa razón él estaba encadenado. No había nada egoísta, sectario ni cruel en el servicio de Pablo. Nada. Hasta hoy en día el apóstol Pablo es atacado por falsos cristianos con diferentes argumentos. Nosotros debemos repudiar ese ataque, ese tipo de ataque a su integridad y autoridad si creemos que la Biblia es la palabra de Dios inerrante. Estos hermanos del primer siglo que predicaban con un amor sincero a Cristo, entendieron que la integridad y la autoridad del apóstol Pablo era auténtica. Tanto su integridad como persona, como su autoridad entregada por Cristo, eran auténticas. En Romanos capítulo 2, versículo 16, el apóstol dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Conforme a mi evangelio. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque él predicaba lo que Cristo le había revelado a él directamente. Directamente.
Gálatas 1:11 y 12 dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, lo que él predicaba, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Escuche, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo se lo reveló a él directamente a este evangelio. Nosotros debemos decidir, hermanos y hermanas, si creemos o no en la autoridad y en la integridad del apóstol Pablo. Nosotros debemos decidir quién es Pablo para nosotros. ¿Quién es Pablo para nosotros? ¿Un apóstol o un demente? ¿Quién es Pablo para nosotros? Debemos tomar esa decisión. Si Pablo es un apóstol, entonces sus palabras no son suyas, sino del Señor. En consecuencia, debemos prestarle suma atención, ya que a través de él nos está hablando el mismísimo Jesucristo. Hoy tenemos a los progresistas dentro de las iglesias diciendo que Pablo es un machista y a los judaciantes diciendo que Pablo no interpreta bien el Antiguo Testamento. Y yo me pregunto, después de escuchar estas afirmaciones, ¿qué hierbas son esas, hermanos? ¿Qué hierbas? ¿Qué nos quieren hacer fumar? Piense, hermano. Piense, si usted cree en esas afirmaciones, piense bien en esto. Con esas afirmaciones se socavan, se debilitan, se diluyen la autoridad del apóstol Pablo y las palabras del Señor que salieron de su boca. Y todo esto, estos comentarios que he escuchado yo, se lo hace sonrisita de por medio, pero estás generando ese efecto. Cuando yo digo que Pablo es un machista conservador recalcitrante, o una persona que no ha entendido bien la ley de Moisés o el Antiguo Testamento, estoy socavando su autoridad. Estoy diluyendo la autoridad de sus palabras que salen en sus cartas o en otro lugar, dentro de la Biblia, obviamente, en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Muchas iglesias hoy en día están entrando en un enorme relativismo porque no saben contestar esta pregunta. ¿Quién es realmente Pablo? ¿Quién es el apóstol Pablo para usted? ¿Un legítimo apóstol del Señor y la voz del Mesías en la tierra? ¿O un viejo delirante? ¿Quién es Pablo para usted? Si Pablo es un loco, ¿para qué nos ocupamos en leer sus cartas o su historia en Hechos de los Apóstoles? ¿Para qué perdemos el tiempo? Así como decidimos quién es Cristo para nosotros, el Hijo de Dios o un loco que murió crucificado y no resucitó, así debemos decidir quién es Pablo, porque decir que él aprendió el Evangelio directamente del Señor, más en la época en la que él vivía y con el grupo que él se juntaba, no es algo irrelevante o que se pueda postergar si decidimos creer o no. Él nos está hablando desde el primer siglo y desde dentro de la iglesia primitiva. Eso es lo que hace relevante esa declaración de Pablo al decir que él recibió el Evangelio directamente por revelación de Jesucristo. No podemos postergar si vamos a creer o no esas palabras. Si Pablo era un enfermo, ¿por qué los demás apóstoles le permitían andar con ellos e inclusive le dieron una misión con Bernabé? Si era una persona con semejantes defectos a los cuales hoy en día se lo acusa. ¿Por qué Dios hacía milagros extraordinarios a través del ministerio de Pablo? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos cuenta Lucas, a no ser que Lucas también esté mintiendo, ¿no? En tal caso también tenemos que dejar de leer el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, porque si Lucas es un mentiroso, no es digno de confianza, entonces ¿para qué vamos a seguir leyendo esos libros de la Biblia? Si Lucas dice que el apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios
y miente, entonces chau Evangelio de Lucas y chau Hechos de los Apóstoles. Pero si nos dice la verdad, si Lucas está diciendo la verdad, ¿por qué Dios haría milagros extraordinarios de la mano de un trastornado? Si Lucas dice la verdad, y Dios verdaderamente ha hecho milagros a través de Pablo, y Pablo está loco, ¿qué sentido tiene lo que Dios hizo? ¿O será que no es un trastornado y es un verdadero apóstol y Dios habla a través de él y vamos a ser juzgados conforme el evangelio que predicaba Pablo? Tenemos que hacernos esa pregunta. Pablo era una persona sin recursos para interpretar el Antiguo Testamento, o un loco o un conservador delirante, o era quien él decía ser. Segunda de Pedro 3:14 al 16 dice lo siguiente: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, es decir, cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire lo que dice Pedro. Siéntese con ese texto, usted que duda de cómo interpreta las cosas Pablo del Antiguo Testamento. Siéntese con ese texto. Volvamos a las preguntas. ¿Por qué Pedro hablaría así de Pablo y sus epístolas si Pablo fuera una persona loca? En tal caso, Pedro sería tan loco como el apóstol Pablo, porque para él es sabiduría. Pedro nos dice que Pablo le fue dada sabiduría. ¿Por qué? ¿Porque está loco o porque está cuerdo y verdaderamente a Pablo le fue dada sabiduría del Señor? ¿Por qué dice eso Pedro? Hágase esta pregunta. ¿Por qué nos dice Pedro, tengan cuidado con las cartas o epístolas de Pablo? ¿Por qué nos dice que nosotros debemos leerlas con cuidado y entenderlas bien? Si es un loco Pablo, ¿para qué vamos a tener cuidado de torcer su significado? No, ¿qué importa? Si son las palabras de un loco. Él dice, algunas cosas que dice Pablo, dice el apóstol Pedro, algunas cosas que dice Pablo son de enorme sabiduría al punto de que nos cuesta entender esa sabiduría que viene de los cielos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Si Pablo fuera un loco, entonces Pedro es otro loco. En tal caso Jesús sería del mismo palo, porque ¿quién puso a Pedro como apóstol? Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué perdemos el tiempo leyendo lo que la gente, por qué perdemos el tiempo leyendo lo que gente mentalmente enferma ha escrito? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Dicho sea de paso, las cartas de Pedro tampoco las tendríamos que leer. Y dudar de que si Jesús fue o no fue Mesías, porque fue quien lo levantó Pedro como apóstol. Pero si Pedro es un verdadero apóstol, entonces Pablo también. En consecuencia, sus escritos son palabras del Señor en esta tierra. Los escritos de Pablo, también los de Pedro y los evangelios. Segundo de Timoteo 4:3 al 5, para concluir, dice lo siguiente: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. En una versión más dinámica dice lo siguiente: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate o conságrate a anunciar el Evangelio. Escuche, dedícate o conságrate a anunciar el Evangelio. Cumple bien con tu trabajo. Firma Pablo. Nosotros, en vez de ponernos, puede haber una etapa, todos podemos vivir una etapa en donde nosotros leemos, examinamos, buscamos, escudriñamos en las palabras del Señor, queremos llegar a nuestras propias conclusiones. Eso es muy saludable. Pero pasarse la vida cuestionando, viendo, dudando, no es tan saludable. Algo pasa ahí. Porque nosotros, después de haber aprendido la palabra de Dios, debemos dedicarnos, consagrarnos a anunciar el Evangelio a otros que están perdidos. No podemos pasarnos la vida entera solamente escudriñando las Escrituras. Eso lo tenemos que hacer de por vida, pero no solamente eso. Tenemos que hacer otras cosas. Y una de las otras cosas que debemos hacer es consagrarnos a anunciar el Evangelio. Bien, ahora vamos a ver unos anuncios acerca de la forma en que usted se puede contactar con nosotros y después vamos a seguir con la oración. No se vaya, quédese en la oración. Un gran abrazo. Nos vemos. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente. Todopoderoso Dios, Padre Santo, Rey bendito y Dios de todo el universo. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor, y te queremos pedir con todo el corazón que escuches nuestra oración. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones, perdona todo aquello que nosotros hayamos hecho, Señor, y te haya ofendido, te haya insultado, te haya entristecido. Perdónanos, Padre Santo. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú, a través de tu Espíritu Santo, estés obrando en nuestras vidas, Padre. Queremos suplicarte con todo nuestro corazón, Señor, que a través de tu Espíritu nos estés guiando a la obediencia, Señor, no tan solo al conocimiento, porque sabemos que tú no das muestras gratis, Señor, sino que tú quieres, Padre Santo, para que nosotros progresemos en el conocimiento, vayamos poniendo en práctica lo que ya sabemos. Si no, Padre, ¿para qué queremos conocer más? Por eso te pedimos, Señor, que nos des el conocimiento necesario, la sabiduría necesaria para agradarte a ti, pero al mismo tiempo el poder, Señor, los recursos, las circunstancias, todo lo necesario, Señor, para llevarlo a la práctica, Padre. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor. Líbranos de todo mal, limpia nuestros corazones, limpia todo nuestro ser. Endereza nuestros caminos, saca, Señor, todo aquello que está mal, todo lo que está podrido en nuestra vida, toda obra del enemigo, destrúyela, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo.
Toma el control de nosotros, Señor, de todo lo que somos y tenemos, y moldéanos a tu imagen, Padre. También te queremos pedir con todo el corazón, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo también estés obrando en todas las personas que invocan tu nombre, Señor, moldeándolas a tu imagen, a tu semejanza, Señor, supliendo para sus necesidades. Obra en aquellas personas que están enfermas, Señor, obra en aquellas personas que tienen problemas financieros, obra, Señor, en las personas que están con problemas de familia, obra, Señor, en todos aquellos que te invocan, Padre, y en sus seres queridos, y suple todas sus necesidades, Padre Santo, espirituales, físicas, financieras, familiares. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a andar como tú quieres que nosotros andemos, Padre. Líbranos, Señor, de las dudas y de todo aquello, Padre Santo. Líbranos de todo aquello que nos aparta de ti, Señor. Te suplicamos para que tú envíes obreros a la mía, Señor. Envíes obreros a cada ciudad, pueblo, a cada barrio de este mundo, Señor, a cada tribu, Señor. Padre bendito y Dios amado, te lo suplicamos, Señor. Envía esos obreros, Señor, para que anuncien el Evangelio y nosotros también lo hagamos desde donde estamos, Señor. Padre, que no hagamos oído sordo a ese mandato de dedicarnos o consagrarnos a predicar el Evangelio, a vivir el Evangelio, a difundir el Evangelio, sino que lo hagamos, Señor, con un corazón lleno de tu amor, lleno, Señor, repleto de tu amor y de tu presencia. Gracias te damos por todo, Padre. Bendito sea tu nombre. Y te entregamos nuestra vida en tus manos. Gracias, bendito Dios, por nuestra vida, por lo que tú eres, por tu bendito Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por las personas que mandaste en el pasado para ayudarnos a seguirte. Gracias, gracias por todo, Señor. Todopoderoso Rey, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te entregamos todas nuestras vidas en tus manos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de tu bendito y santo Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Bueno, queridos hermanos, ha terminado ya la oración y la reunión. Nos estamos viendo, Dios mediante, en la próxima ocasión. Le mando un abrazo enorme y que el Señor le bendiga de forma abundante. Chao, nos estamos viendo.